Estamos cumpliendo cercana ya a la semana del aniversario, si quieren, número 83 de la Kristallnacht, la conmemoración. Una noche en la que los teóricos de la Shoah tal vez lo tienen como comienzo de la Shoah, definitivamente, ¿sí? Hay distintas fechas que se pueden llegar a discutir por pequeños detalles, sobre todo cronológicos y de los hechos. Uno es el 9 de noviembre del año 38, el famoso pogrom de noviembre, donde las fuerzas policiales y muchos alemanes no judíos se levantaron en contra de toda la comunidad, en todas las ciudades de Alemania, incendiando miles y cientos de comercios judíos, más de 600, 700 sinagogas, asesinando gente en las calles. Y fue la fecha inicial en la que los judíos comenzaron a ir a los campos de concentración por el solo hecho de ser judíos. Hasta la fecha, los campos de concentración y de reeducación, como lo llamaban los nazis, eran habitados por prisioneros que por ahí eran opositores políticos, comunistas, pero no hasta ahí por una condición solamente por ser judío. Bueno, es a partir del 9 de noviembre del 38 donde comienza, y es por eso donde uno podría decir, como estudioso de la Shoah, que ese día comienza el holocausto judío, el genocidio del pueblo judío de alemán y europeo. Así que bienvenidos y bienvenidas a la charla de hoy. Vamos a estar unos 45 minutos, casi una hora, conversando sobre esta temática tan particular que es el fútbol dentro de los campos de concentración y exterminio. Y a partir de ahí, las historias trágicas que se van dando en torno al fútbol y al deporte en los campos. Parece una temática como muy por fuera de lo que uno pueda saber y entender acerca de la Shoah, del Holocausto, de la tragedia de los campos de exterminio. Y es uno de los temas que se empiezan a estudiar en los últimos 15, 20 años, no solamente porque yo se los traigo hoy, y hace por lo menos 5 que lo estudio diariamente, sino porque es en Alemania donde se abren muchos archivos en los últimos 20 años sobre el estudio de qué pasó con los judíos en el ámbito del deporte. Lo que pasó con los judíos en el ámbito del deporte y en los consecuentes campos de concentración es lo mismo que lo que le pasó a la gente de la artística, a los profesionales, a los políticos judíos, a los educadores, a los médicos. Perdieron todo derecho de seguir ejerciendo su actividad paulatinamente con el paso de los años y cómo se fue fortaleciendo el régimen nazi y las leyes antijudías. Y bueno, en muchos casos ese apartamiento también se trasladó a los campos de concentración y exterminio, donde yo encontré, y esto es lo más llamativo, que había rincones dentro de los campos de concentración donde había un espacio para jugar al fútbol. Entonces yo les voy a mostrar un poco de ello y les voy a contar las pequeñas historias. Del primero de la que vamos a iniciar es acerca de la historia de Joseph Mengele, el médico más reconocido dentro de Auschwitz. No era el único ni era el de mayor poder. Ahora lo vamos a detallar. Y vamos a tratar de entender un poco las historias. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Dentro de unos 10 o 15 minutos tal vez pida una cierta participación. O si no, les propongo también, para el que no quiera abrir el micrófono, poder hacer las preguntas al chat. Tamara y Evelyn me van a ayudar tal vez leyendo algunas preguntas si es que las hay. Y vamos continuando progresivamente con el recorrido en los campos. ¿Sí? De nuevo, tenemos más de 40 personas, 45 personas habitando esta sala Zoom. Yo soy Leo Albajar y me presento para lo que se estuvieron agregando, periodista, productor y guía también del Museo del Holocausto de Buenos Aires, así que bienvenidos a posiblemente esta nueva temática que está bastante inexplorada, que parece muy tangencial, pero créanme que hay mucho para contar. Así que, de nuevo, bienvenidos a todos y ya lo vamos a compartir. Bien, empezamos por Auschwitz, por Birkenau y este personaje que nos convoca en el día de hoy, Joseph Mengele. Joseph Mengele ingresa al campo de Auschwitz en el año 43, en mayo del año 43. Él en realidad era médico de las SS y de la Wehrmacht,
y iba haciendo su trabajo en el frente del este, en el frente ruso. En un momento sufre una herida y bueno, después de recuperarse es trasladado a este campo para que siga trabajando. Él es destinado al servicio de la selección, ¿sí? La famosa, entre comillas, selección. Yo lo que voy a hacer, lo que sí, denme un segundito, a ver si, bueno, no me deja, ahí está. Voy a apagar mi cámara para tenerlos en una mejor calidad. Esta selección donde llegaban los trenes a la explanada de Auschwitz y él con su dedo derecho indicaba, el que iba a la derecha seguía siendo seleccionado para trabajos forzados, el que iba a la izquierda iba directamente a las cámaras de gas y a los posteriores crematorios. Y es reconocido por sobrevivientes como la persona que, por lo menos a partir sobre todo del año 44, y sobre todo con la gran cantidad de húngaros que llegan a Birkenau entre marzo y agosto del 44, él era el protagonista de estas elecciones diarias de personas. ¿Por qué? Porque Mengele estaba interesado en trabajar con gemelos, ¿sí? Él decía que en el ADN de los gemelos estaba la posibilidad de desarrollar más aún la raza aria. Y en ese desarrollar más aún la raza aria, lo que va a hacer es, entre otras cosas, se lo recuerda por hacer amputaciones sin anestesia, experimentos con sustancias químicas, las inyecciones de fenol en el corazón a muchos prisioneros para ver cómo reaccionaban. Por supuesto, eso terminaba con la muerte de todos ellos. Disección de cadáveres, estaba muy interesado en estudiar esto porque además en Auschwitz se exploraba el cuerpo humano y obviamente en su mayoría de los judíos para trabajar en muchos casos ciertos avances químicos y de las farmacéuticas que necesitaban como cobayos trabajar con seres humanos, y él era uno de los que realizaba estas tareas. El 17 de enero de 1945 huye de Auschwitz, 10 días antes de la liberación por parte del ejército ruso, que se libera el 27 de enero. Y bueno, por si no lo sabían, lo tuvimos viviendo en la Argentina aproximadamente 10 años, entre 1949 y 1959, donde él escapa a Paraguay, un poco sabiendo que el Mossad estaba buscando nazis en la Argentina, tanto a él como a Eichmann, eran dos figuritas de mucho interés para el Mossad, para la agencia de inteligencia israelí. Y bueno, él logra escaparse, Eichmann no, de alguna forma no se entera todavía de esas operaciones y es capturado Eichmann, pero él se escapa al Paraguay y luego a Brasil, donde muere de un ataque al corazón nadando en las playas brasileñas en 1979. Es enterrado con otro nombre, pero bueno, después descubren sus huesos allí. Pero bueno, ¿qué es lo que nos convoca? Que hay por lo menos 2 testimonios de sobrevivientes que uno en el juicio Eichmann en 1961, y ahora se los voy a mostrar, habla sobre una situación, miren qué particular, sobre una cancha de fútbol, recuerda el sobreviviente, donde había arcos, y donde en esos arcos Mengele había puesto una marca, más o menos al metro 70 aproximadamente de cada palo, para hacer pasar por debajo de esas marcas a las personas, y aquellas personas que no superaban esa marca eran gaseadas, y aquellas personas por la altura que lo superaban seguían con vida unos días más. Bueno, hay por lo menos, yo encontré 2 testimonios acerca de lo que sucedía con eso. Uno es en el juicio a Eichmann. Estas son las famosas elecciones que hacía Mengele de personas. Y este es el primer testimonio. Esta persona que van a escuchar aquí, esto va a estar traducido, subtitulado, es Joseph Salman Kleiman, un judío eslovaco que, bueno, vive el año 44 en Auschwitz, sobrevive y da testimonio en el juicio a Eichmann en 1961 y cuenta lo siguiente acerca de cómo se salva de esta selección. We had barely entered the barracks, new orders arrived,
all boys out to the football field. In the camp, they had a big football field. I suppose it was for the gypsies. For whom? For the gypsies who were in this camp before us, a few weeks earlier. I didn't know. Mengele appeared on his bicycle. Somebody approached him, took his bicycle, and he leaned the bicycle near the barrack. I was in a group right nearby, near the road, and I saw that. His face was round, he looked quite well. Mengele approached him, grabbed him by the shoulder, and led him to the goal post, which was on that football field. As I said, it was a regular football field. There were two goal posts, and he led this boy by the shoulder, and the man with the plank and with the tools and the hammer also followed them. He put the boy near the goalpost and gave orders to nail the plank above the boy's head. So it was like the letter L, but in reverse, the Hebrew letter Dalet. And then he ordered the first group to pass under the board. I tried to infiltrate into the groups of the big boys. I thought maybe I was safe, but then another boy tried to infiltrate, and Dr. Mengele noticed us. And he started shouting at the guardmen and capos, "What are you doing? This is sabotage." And he ordered the entire group to be taken and again passed under the board. When I heard this, when we were taken again to the board, I again escaped on the way into my old place, in my old group. It was a narrow passage, and I managed to infiltrate this old group. Bien, este es un video que hicimos para el Museo del Holocausto este año, porque Joseph Salman, como vieron allí, falleció justo este año, el 4 de mayo, con 91 años. Era uno de los sobrevivientes más longevos y que, bueno, había dado particularmente testimonio él sobre lo que había vivido en esta cancha de fútbol, que ahora les voy a contar dónde estaba, porque realmente llama muchísimo la atención. Otra de las personas que hablan del fútbol en Auschwitz es Primo Levi, ni más ni menos. Primo Levi, este químico judío italiano que de alguna forma hizo muy buena química, pero escribió mucho mejor y es uno de los testimonios más impresionantes y con mayor detalle de lo que se vivió humanamente dentro de los campos. En una de sus trilogías, de su libro que forma parte de su trilogía, que se llama Si esto es un hombre, él cuenta particularmente, apenas llega, que le dicen que hay partidos de fútbol en Auschwitz y conciertos, sobre todo los días domingos. Atención, porque este es también en los campos de concentración y exterminio el día del fútbol, el domingo. Todos los sobrevivientes, o en las anotaciones de los guardias, o en las fotografías que vamos a ver, se detalla que el fútbol se jugaba los días domingos, los que también se consideraba, entre comillas, el día de descanso. Bien, esto es lo más llamativo de todos. Tal vez en la sala tengamos gente que haya ido a Auschwitz-Birkenau. Estaría bueno que levanten la mano si hay gente que fue a Auschwitz. Voy un segundito con ustedes otra vez. ¿Alguien si se anima a levantar la mano así, o con los emoticones, o a hablar en el micrófono? ¿Alguien tuvo la oportunidad de ir a Birkenau? A ver, Auschwitz 2, digamos. Voy a revisar la sala, porque se van a sorprender. Hay dos personas, Leo, no sé si las ves. No las veo, pero si pueden abrir el micrófono y que les quiero hacer unas preguntas. Tres. Ahí está, Dana tenemos. Voy a empezar con Dana, aunque no esté con cámara, no sé si puedes hablar, Dana. Sí. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien. Dana, vos fuiste a Auschwitz, ¿verdad? Entraste por la puerta principal, recorriste seguramente el andén de los trenes, ¿no? Que son como 500 metros hasta el final. Sí.
Y me animo a decir que no te contaron dónde estaba la cancha de fútbol, ¿o sí? No, Bien. Pero sí llegaste a los crematorios y a las cámaras de gas. sí, 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 Bien. ¿Y nunca te hablaron absolutamente. del fútbol en Auschwitz? No, ahí en ese momento no, después sí lo sé, diríamos, pero no, no en la visita. Bien. Gracias, Dana. Gracias, Dana, y gracias a todos. Bueno, tenemos una Mara Albajari. Yo no sé si tengo algo que ver. Yo siempre me confundo. Mara, ¿estamos por ahí? Ya que la tengo, posiblemente descubro que tengo una prima nueva. Mara, ¿cómo te va? Acá. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien. ¿Qué tal? Bueno, no sé si somos familia o no, pero no importa. Probablemente. En vivo nos estamos enterando. Mara, fuiste a Auschwitz. Sí, Tampoco te contaron dónde estaba la cancha de fútbol. No, estuve en marcha en el 2000 y no. Bien. ¿Te acordás un poco del recorrido? ¿Te imaginás dónde puede haber una cancha de fútbol en Auschwitz? No, no, Bien, no, no. bien. No, buenísimo. Quiero saber eso porque yo también fui a Auschwitz y no me contaron que había una cancha de fútbol. Yo no lo reclamé en aquel momento al guía porque, bueno, no me imaginaba tampoco que por ahí lo sabía. Así que primero gracias, Mara. Después hablamos si Ah, somos familiares o no, después veremos eso. Pero ahora les quería dejar esa intriga porque miren a dónde estaba la cancha de fútbol. Todos los que fueron a Auschwitz o los que van a tener la oportunidad de ir, seguramente ingresaron por aquí. Este es el ingreso. Seguramente recorrieron todas las vías del tren porque es lo primero que te muestran y seguramente habrán ido directo a las cámaras de gas 2 y 3 porque la 1 está en Auschwitz 1, esto es Auschwitz 2. Las 2 y 3, estas son las cámaras de gas que están derribadas pero que se pueden ver y donde también estaban los crematorios. Bueno, no voy a decir la palabra cancha porque de verdad estaría hablando en contra de lo que es el verdadero fútbol. Voy a hablar de espacio para jugar al fútbol. Era este. A 200 metros de las cámaras de gas y en el límite donde se detenía el tren y por donde se hacían las primeras selecciones para ir a las cámaras o seguir trabajando, ahí se jugaba al fútbol. Ahí estaba instalado los dos arcos. Ahí Mengele medía a la gente, porque miren qué cerca que tenían las cámaras de gas. Ahí los sobrevivientes, sobre todo no judíos, hay testimonios, entre otros, de Tadeusz Borowski, que es uno de los que también da testimonio como Primo Levi, que no era judío, era polaco, o no era polaco judío, era polaco no sé de qué religión. Cuenta de que mientras él pateaba un córner, veía gente bajar a la cámara de gas, por ejemplo, y no podía decir nada. Bueno, ese era el espacio de la selección. Entonces, nada, sepan los que van a ir a Auschwitz que hoy se ve así, hoy no se ve nada, no era una cancha marcada, pero esta foto es mía. Es un pedazo de pasto libre, por ahí no van a ver barracas, no van a ver como que hubo algo, es un espacio que sigue estando liberado. Y que bueno, ese es el espacio que todos los testigos hablan y que acá al fondo, si lo ven, hay pequeñas montañas de escombros, esas son las cámaras. Increíble, esto es increíble, pero es así. Y aquí tengo otro testimonio, más parecido al anterior, al de Salman Kleiman, pero este es de un húngaro judío que vivió algo parecido y que él sí va a contar en resumen cómo termina salvándole la vida a un amigo, que en principio no superaba esta línea demarcada por Mengele. Vengo de una familia rabínica. El abuelo de mi padre era un gran rabino jasídico. En 1944, después de la Pascua, nos llevaron a un gueto en la ciudad de Ungvar. Estuvimos allí durante unos 3 meses. Luego se anunció que estaban evacuando el campo para enviarnos a trabajar. Naturalmente, todo el mundo se puso en la fila esperando salir y moverse a un lugar mejor. Nosotros estábamos en el primer transporte en vagones de ganado, hacinados y en pésimas condiciones. Llegamos a Auschwitz en vísperas de Shavuot. Mi madre Yehudit, mi hermano Aarón y mi hermana Faij fueron trasladados al crematorio e incinerados ese mismo día.
Al día siguiente nos llevaron al campo de Roma, donde habían 3 cuarteles con niños. Nosotros, que no sabíamos lo que era Auschwitz, envidiábamos que estuvieran ellos con sus familias, ya que nosotros estábamos muy solos. Por la noche cerraron el campo y los incineraron a todos. Mientras estuve en Auschwitz, estuve con 3 amigos de mi ciudad natal. Todos habíamos estudiado juntos y éramos religiosos. En Auschwitz, siempre que podíamos, rezábamos. Éramos amigos muy cercanos. Todo lo que llegaba a nuestras manos lo dividíamos entre los 4. En vísperas de Yom Kippur, Mengele nos llevó a la zona en la que se jugaba al fútbol. Puso a un chico alto en el poste de la portería e igualó su altura con un tablón. Nosotros tuvimos que caminar bajo ese tablón y el que no era lo suficientemente alto fue llevado al crematorio e incinerado. Uno de nuestros amigos no era lo suficientemente alto, por lo que puse piedras en sus zapatos y eso logró levantarlo un poco. No sé cómo Mengele no se dio cuenta, pero salvamos su vida. Hasta el día de hoy me llama cada Yom Kippur y dice, Joshua, gracias a ti sigo vivo. Entre finales de noviembre y principios de diciembre empezaron a liquidar Auschwitz y nos estuvieron enviando de campamento en campamento. Bien, lo que nos interesa en este caso es la parte del fútbol. Finalmente Yoshua termina sobreviviendo por suerte y dando testimonio. Fíjense que da la sensación que es casi el mismo día de lo que le pasa a Salman Kleiman, la misma situación, un chico con el que lo miden. Es increíble, son 2 testimonios de 2 personas de distintos países que vivieron lo mismo. Es un dato que a mí me falta tener, si es del justo mismo momento, pero bueno, vaya a saber también en ese momento tener qué día era y más o menos para los sobrevivientes es realmente muy difícil, pero comprueba con lo que les estoy contando, por lo menos con 2 testimonios, lo que sucedía con Mengele y lo que terminó llamándose más bien de forma periodística, ¿no? El arco de la muerte. No es un nombre que se lo pongo yo, lo hacen muchos medios europeos que van contando un poco esta parte de la historia y no sé bien desde dónde nace, pero hay diarios europeos que utilizan esta cuestión del arco de la muerte, como a Mengele le llamaban el ángel de la muerte. Este era también el sobrenombre que le habían puesto, porque era el que terminaba decidiendo justamente el destino de los prisioneros. Si tienen preguntas, les propongo que la vayan agregando al chat. No sé, Tamara o Evelyn, si tenemos alguna a este momento. Creo que no. ¿Hay preguntas? Dale, a ver. ¿Te voy leyendo? Dale. A ver, un poco lo que hablabas al principio, decía, Eliana Finkel pregunta, quería saber qué pretendía demostrar Mengele realizando amputaciones sin anestesia. No, lo único que le interesaba era el dolor con los que trabajaba. No, a ver, no es que no utilizaba anestesia, pero utilizaba productos de prueba que por ahí no anestesiaban a la gente y nada, lo que hacía era en sí hacerle sentir dolor. En muchos casos también, hoy se llama criogénesis, pero en aquel momento, no sé, se utilizaba hielo o una heladera, no sé qué, algo parecido, pero metían a la gente en temperaturas bajo cero también para ver cómo reaccionaba su cuerpo y cuánto duraban. Hundían a la gente y ahogaban a la gente de nuevo para ver cuánto duraba abajo del agua. Es difícil entender y poder responder qué era lo que buscaba. No lo sé con especificidad, pero imagino que un poco de todo lo que les estoy contando. También preguntan por qué sacaron los arcos, Leo. No, porque los arcos no eran arcos, digamos, bien mantenidos. Entendamos que en Auschwitz, en realidad, mucho de lo que había no queda desde que se liberó al día de hoy. ¿Por qué? Porque en el año 45, cuando se libera el campo, que estaba en muy mal estado, muchas de las barracas de madera y todo lo que había se tuvo que incendiar para terminar con los piojos y toda Alemania que había dando vueltas en esa situación. Entonces, mucho fue incendiado y mucho fue robado por los pueblerinos de alrededor, porque bueno, utilizaban la madera o lo que encontraban de metal para llevárselo, y la verdad que muchos de los campos fueron saqueados. Entre ellos imagino que el arco de fútbol. No sé, me imagino que tampoco era de lo más profesional. Vos recién contabas que no se mencionaba dónde estaba ubicada la cancha de fútbol.
Entonces desde Salta preguntan por qué no se mencionaban estos espacios. Ah, no sé, yo estoy hablando de los guías de Auschwitz, que hacen, imagínense, Auschwitz es, dicen, de los 10 lugares más recorridos turísticamente del mundo, no en estos años complicados, pero hasta el 2019 era de los 10 destinos más elegidos y visitados por la gente después de la Torre Eiffel y Disney y no sé cuál otro, o sea, increíble. No se lo tiene en cuenta. Entiendo a veces que los guías dentro de lo que es la tragedia que es contar Auschwitz, detenerse a hablar del fútbol no les resulta interesante. Yo al contrario, a mí me resulta sumamente interesante porque uno sigue sin poder entender que en ese contexto había lugar y espacio, ganas de quien sea para jugar al fútbol, siempre hablando de los guardias nazis y ni hablar utilizar el arco para eso. No sé, estaría bueno que el próximo que vaya a Auschwitz le pregunte a los guías a ver por qué no. O por ahí no lo saben, ¿eh? Por ahí no lo saben. Y a ver, recién mandaron otra, decía, había juegos, espérame, Sí. Decía, ¿había juegos de fútbol entre nazis y prisioneros? Si la respuesta es sí. ¿Qué sucedía en ese entonces? Bien, a ver, voy a aclarar una cosa y justo miren, me da el pie a esto que les voy a presentar ahora, que es quiénes lo jugaban. Por supuesto que los guardias de los campos eran los primeros interesados en jugar, a veces entre ellos y a veces que los prisioneros armen un equipo. Pero voy a hacer una salvedad. La mayoría de los prisioneros que jugaban eran los políticos. El último escalafón de posibilidades de jugar era para el judío, que por eso son mínimas las chances que un judío haya jugado al fútbol en Auschwitz como tal. Los gitanos, y esto lo cuenta uno de los testimonios, porque en la cancha de fútbol está al lado del sector gitano, y sobre todo los chicos gitanos, hay testimonios que han jugado al fútbol. Pero los judíos que han jugado son aquellos que conformaban a veces los Sonderkommando. Los Sonderkommando eran estos grupos especiales que hacían la peor tarea humana sobre la faz de la tierra y de la historia, que es los hombres que organizaban los gaseamientos y los crematorios, ¿sí? Eran obligados a que los mismos judíos gaseen y cremen a su pueblo. Se decía que los nazis no iban a tocar sangre judía, por lo tanto los asesinos y los perpetradores iban a terminar siendo los judíos. A ese grupo se lo llamó Sonderkommando, y de nuevo, hay testimonios donde a veces después de estas terribles tareas se les pedía que armen un equipo y que jueguen al fútbol. ¿Qué sucedía? Obviamente, las malas condiciones de higiene, de alimentación, de condiciones espirituales y físicas. El partido era una cháchara, no era serio, pero de alguna forma los guardias también sentían la posibilidad de, hasta en el fútbol, demostrar cierta superioridad. En este caso, en Auschwitz-Birkenau, la posibilidad de que los judíos jueguen era menor, casi remota. Eso lo quiero aclarar. Esta es una foto de los Sonderkommando, la paso rápido, a veces no me gusta mostrarla, pero es interesante para conocer qué trabajo hacían. Así que espero haber respondido. ¿Qué pasaba? A veces ganaba uno, a veces ganaba otro. Los guardias... Y esto es un poco lo que me gustaría analizar con ustedes, mientras ya están viendo una foto del Auschwitz I, del campo de concentración que es más de ladrillos, uno que lo puede reconocer, el que tiene la puerta de Arbeit Macht Frei, el trabajo de los horas libres, esa conocida. Bueno, ese es el pasillo en donde los testimonios hablan de partidos de fútbol entre la barraca 15 y 16. Pero lo que quería hablar con ustedes, que les propongo dejarlo en el chat, o lo hablamos después cuando cerremos esta reunión de hoy, es el sentido filosófico, si quieren, de qué era jugar al fútbol ahí. ¿Qué les pasaba a los prisioneros cuando jugaban al fútbol? Bueno, yo les cuento testimonios, entre ellos el de Primo Levi, que él no juega al fútbol, pero cuenta sobre lo que ve de los que jugaban al fútbol, acerca de... No había nada más deshumanizador, o sea, no había nada más que los hacía sentir no personas, que a aquellas personas que se encargaban de matar a todo un pueblo durante toda una tarde les pidan después que los domingos jueguen un partido de fútbol. No había nada que te haga sentir más una cosa, un muñeco, un juguete, que te pidan jugar un partido de fútbol. Y que encima te digan que, bueno, es para que te distraigas un poco, aprovechalo. Eso
es lo que hacía deshumanizar más aún a las personas dentro, y posiblemente sea parte del objetivo nazi, ¿no?, sobre los prisioneros. Entonces, este es otro de los pasillos. Nada, a mí me gusta localizarlos, de nuevo, para el día que vayan. Es el primer pasillo a la izquierda, uno ingresando, en ese pasillo donde está el paredón de fusilamiento. Bueno, a la izquierda estaba ese sector donde se jugaba el fútbol. Algunas cuestiones que tienen que ver, porque bueno, ustedes me van a decir, pero Leo, ¿cómo podemos hablar de deporte en este contexto? Bueno, a partir de 1942 hay un cambio en las políticas de Reich en los campos. Como la guerra estaba en avanzada y ya empezaba el declive del nazismo en ambos frentes, sobre todo en el este, los campos de concentración y exterminio comenzaron a ser dispositivos de producción de armamento y vestimenta, todo destinado a la guerra. Y en ese sentido, había ciertas bonificaciones para aquellos que trabajaban duramente durante toda la semana. ¿Y qué eran los días domingos? Darle las oportunidades de hacer algún tipo de deporte. No sé si alguno me iba a hacer la pregunta o si está por ahí dando vueltas, pero los otros deportes registrados en Auschwitz son vóley, algo así parecido, algo como al béisbol y el boxeo. Sobre todo el boxeo en cuanto a lo que es apuestas. Poner a alguien grandote a pelear con un guardia nazi a ver cuánto duraba, o a poner a dos prisioneros y los nazis hacían apuestas a ver quién era el primero que se moría. Por eso decirle boxeo es complicado, pero era una lucha entre dos hombres en un ring. Bueno, pero se liberan en ese contexto de necesidad de producción y de ciertas bonificaciones, entre comillas otra vez, que en los domingos sea para el fútbol. Entonces, otra de las bonificaciones, y esto se lo tengo que decir con total sinceridad, era poder hasta llegar a visitar un pequeño cabaret que había dentro del campo de concentración. No me pregunten detalles, pero lo había, y esa era otra de las bonificaciones, si uno se portaba bien, entre comillas. Acá hay testimonios de gente que dice los domingos eran para descansar y sacarse los piojos, pero a los que les quedaba fuerza podían ver los partidos. Otro que dice que tenía celos cuando estaba viendo a los prisioneros jugar, porque sabía que los prisioneros que jugaban iban a recibir más comida. Y ahora llegamos a un capítulo que créanme que voy a abrir algo nuevo. Por ahí ya conocen lo que pasó en Terezín. Terezín es un gueto campo de concentración donde se utilizó como máscara de propaganda para demostrar afuera, para filmar películas, para recibir a la propia Cruz Roja y demostrar que la situación de los judíos allá adentro, en plena Checoslovaquia, no era tan mala como las críticas decían. Entonces este campo realmente muestra gente, de nuevo, muestra gente, cada uno con sus ropas, hay duchas, hay orquestas, hay obras de teatro, hay jardín de infantes, hay huertas comunitarias y también hay fútbol. A partir de ahí, esta historia trágica, y ya nos fuimos de Auschwitz y nos metimos en Terezín, es que este fútbol era utilizado como propaganda. Pero eso lo habrán visto seguramente muchas veces, y los que me tuvieron la oportunidad de escuchar seguramente también. La noticia, si quieren, la novedad que les traigo hoy, es que allí se filman dos películas. Una es la más conocida, la de 1944, que se filman a los judíos trabajando, jugando al fútbol, de nuevo, en la orquesta y demás, sí, en la huerta comunitaria. Pero hay una película que no mucha gente conoce, que se filma en 1942, bajo la dirección de una señora checoslovaca en aquel momento, que se llamaba Irena Dodal. En ese campo de concentración, los nazis mandan a mucha gente de la cultura europea. Entonces hay como muchos directores de arte, directores de cine y demás. En 1942 a esta señora le dan la tarea, que es la persona que ven en el medio, a Irena Dodal, le dan la tarea de filmar una película. ¿Cuál es la novedad hasta aquí? Nada, solamente al principio les quiero contar que nació en el 1900, que ingresó en Terezín en 1942 como judía, pero como directora de cine también, que murió en 1989. ¿Saben dónde? En Buenos Aires, donde vivió desde 1949. Irena Dodal es una sobreviviente de Terezín
que llegó a la Argentina en el 49, siguió siendo cineasta mujer, miren este detalle, y a partir de 1950, 51, 52, comenzó como directora de cine de ciertas películas y cortos, sobre todo de obras de teatro, digamos, filmando obras artísticas, y vivió 50 años en la Argentina. ¿Sí? Esto no lo sabe mucha gente, que la directora de la primera película filmada en Teresín vivió entre nosotros, murió, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, por lo tanto, media que la historia está perdida. Pero yo se las traigo hoy casi como novedad, no la habrán escuchado en muchos lados, y además les traigo algo que es increíble. Y ya voy con algunas preguntas más y vayan agregándolas. Bueno, esta es una de las frases. Esta es Irene, una de las fotos últimas antes de fallecer. A veces en los momentos más terribles de la guerra me repetía a mí misma, yo quiero luchar, quiero vivir. He visto pasar la muerte. Sabía que estaba acechando a mi lado, pero le dije varias veces, momentito, amiga, todavía no es el tiempo. Y lo que les traigo hoy no es la película de Irene Dodal. ¿Saben lo que hicieron los nazis en 1942? Y yo ya voy a ir al primer minuto. Es filmar el backstage de la película. Backstage significa filmar a los que están filmando la película original. ¿Sí? Filmar tras bambalinas lo que pasaba. Miren esto, porque esto que van a ver acá, creo que no lo vieron, y se los traigo de nuevo como novedad. Les voy a mostrar el primer minuto. ¿Qué tiene que ver con el fútbol esto? Ahora les voy a contar. Pero quiero que vean este primer minuto para que vean cómo los nazis muy cínicamente filman y obligan a los actores, entre comillas, a hacer las tareas para ser representados en esta película de 1942. Una película que no se va a terminar estrenando porque los nazis no se quedan contentos, no con la película, con el estado del campo, porque era bastante deplorable. Entonces se toman 2 años más para filmar la otra película en el 44 y mostrar otro tipo de propaganda. Pero entonces vemos ahora el backstage, el tras bambalinas de la de 1942. No tiene sonido, así que van a ver bien ahí cómo van filmando, van cambiando el rollo, se van acomodando. Ahí está el cartel de Teresín. Van probando el foco. Van filmando un poco de todo. Theresienstadt es el nombre que le dan los nazis, ¿sí? Esta era como una ciudad amurallada, que era una ciudad que venía desde la Edad Media, una mini ciudad, ¿sí? No era un campo de concentración como los conocemos con barracas, sino que era mucho más urbanizado. Fíjense cómo van probando la película, ¿no? Porque tienen que estar preparados para ello. Ahí hace foco el general. Quería mostrarles lo que viene ahora, el cartel. Miren este cartel que ven acá. Dice, área de asentamiento judío, está prohibido detenerse. ¿Sí? Acá hay un guardia, porque aquí ingresabas a esta barraca, a una de las barracas. Ahí está más de cerca este cartel. ¿Y qué es lo que nos convoca ahora como historia trágica, si quieren? Voy a ir al minuto 5:40 y van a ver cómo se filma casi sin querer un partido de fútbol en otras circunstancias. Creo que hay un poco de nieve, mucho barro. Y van a ver pasar a Irene Dodal con todo el equipo de filmación atrás del arco. Miren, ahí está la gente en la tribuna. Ese es un arco de fútbol. Bueno, miren las condiciones. De nuevo, esto es el backstage, no es una película en sí. Acá pasa la gente, ven, con todas las cámaras. Me voy a detener un segundito para atrás para que la vean a Irene Dodal. Esta es Irene Dodal. Esta persona que va al frente de la fila es la directora de la película. Según se ve por lo que acá se ve, se estaban dirigiendo a otro sector. Y de fondo se ve, a mí lo que me interesa es este partido de fútbol. No se ve mucho más, después yo les puedo mostrar que, entre otras cosas, miren,
se filma cómo se está filmando, cómo están excavando una fosa para vaya a saber qué. ¿Qué profesionalismo hay en esta película? Pero bueno, indudablemente es una historia trágica esto también, porque toda esta gente es obligada a trabajar solo para que la película quede bien. Y de nuevo, no es una película que terminó gustando por las condiciones en las que estaba la gente. Por eso se filma la de 1944. Leo, te hago una consulta. ¿Cómo Estoy acá otra vez. Te pregunto algo. ¿Cómo aceptan a una mujer, principalmente directora, y encima era judía, contás vos? Increíble, O sea, sí. ¿cómo sucedió esto? Porque no había muchos había directores, pero no había muchos, y ella era junto a su esposo, lo que pasa es que el esposo ingresa después a Teresín. Era de las directoras más aclamadas en Checoslovaquia en aquel momento, que se ve que había más apertura mental hacia las mujeres en el cine. Ellos tenían, la familia Dodal era de vanguardia porque ellos tenían un estudio de animación. Se ve que ya empezaban a hacer tipo Disney, ¿no? Como dibujitos animados o cosas parecidas en animación. Así que le dan la tarea a ella, porque indudablemente en 1942 era una de las pocas directoras que había y se lo dan. Esa es la cuestión. Después, como la película, de nuevo, no termina funcionando, se lo dan a otro director que es Kurt Gerron, por ahí escucharon hablar de él, y él sí es asesinado en Auschwitz tiempo después, no sobrevive. Pero Irena era una persona con mucho vínculo en la sociedad cinematográfica de la República Checa, Checoslovaquia en aquel momento. Es más apuntado a eso, a la experiencia que traía. Increíble, ¿no? Mujer, le dan la tarea del cine y gastan rollo en filmar una película por detrás. Esto es parte también de la maquinaria nazi, ¿no? De creer que iba a ser para siempre esto. Que el judío iba a ser, si quieren, un animal de museo, donde uno puede ir a ver dinosaurios que ya están extinguidos. Bueno, la teoría nazi era prácticamente la misma. Filmar todo para mostrar en un tiempo posterior que había judíos y que ahora no había más, pero que bueno, en algún momento existieron. Ese es un poco el contexto de todas las películas. Me voy un segundito, voy a agarrar yo el chat a ver si hay una película. Sí. La pregunta de Pablo me pregunta sobre la película El Gran Escape de Stallone. ¿Esa es en base a un mito? ¿Tiene alguna relación con esto que estás contando? No, no todavía. Es en relación, Pablo, a un mito acerca de un equipo de rusos comunistas, soviéticos comunistas en aquel momento, que juegan un partido contra los nazis los amenazan de que no ganen, ellos ganan igual el partido y tiempo después son asesinados. Y Hollywood lo hizo muy a sus formas, con Stallone, Ardiles, Pelé. ¿Quiénes jugaban al fútbol por las condiciones físicas? Bueno, Raquelita, un poco lo conté antes, pero obviamente había que alimentarse para jugar. Entonces, en muchos casos, los nazis chantajeaban a la gente dándoles de comer un poco mejor para estar en mejor estado los domingos para jugar. Esto sucedió, hubo gente que sobrevivió gracias a jugar al fútbol. ¿Había juegos de fútbol entre nazis y prisioneros? Sí. Si la respuesta es sí, me preguntan qué sucedía en ese entonces, bueno, esto ya lo escuchamos. Leo, yo tengo una pregunta para hacer. Dale, Tamara. Durante la Segunda Guerra Mundial se suspendieron los mundiales. Sí. O sea, esto empezó en el 30 y después volvió, creo, en el 50, si no me equivoco. Sí, ¿el nazismo se hacía cargo de esto? Que por la Segunda Guerra Mundial no hubo mundiales. ¿No hubo fútbol? Exacto. A ver, no es que no se hacía cargo. La FIFA, que siempre estuvo en Suiza y que siempre manejó la neutralidad, lo que decide, obviamente, en el contexto de Europa destruida, no había ninguna posibilidad. Ahora, solo los mundiales no se jugaron y los Juegos Olímpicos, porque los campeonatos de casi toda Europa de fútbol locales se jugaron. En Alemania, el último partido de fútbol de la Liga Alemana se juega casi el día que se suicida Hitler. O sea, una semana antes de que los nazis declararan la derrota. Así que imagínate, Tamara, eso no se paró nunca. La pregunta habría que hacérsela de qué pasó con la FIFA y bueno, cómo se mantuvo en esa neutralidad sin
acusar a los nazis de lo que estaban haciendo, porque ¿qué pasaba si los nazis ganaban la guerra? En algún momento había que volver a jugar al fútbol, los mundiales. ¿Qué pasaba en el mundo? Ya sin la mitad de los judíos del mundo asesinados. ¿Se seguía jugando, no? ¿Cuál era la cuestión? Bueno, el primer mundial se lo dan a Brasil porque Europa estaba destruida. Pero atención, Alemania se queda con las ganas de haber organizado un mundial. A ellos le tocaba, según la estadística, el del 42, que se lo iba a pelear con la Argentina. A Argentina también le tocaba organizar un mundial. El último había sido en Francia en el 38, le tocaba a Argentina en el 42 o a Alemania. Parece que se lo querían arrebatar. Pero no mucho más. No, el nazismo estaba por arriba de la FIFA en sí, digamos. No había por qué pedirles perdón. Si querés, esa es la respuesta. Bien, voy a continuar ahora porque ya estamos en los últimos minutos. Quiero que vean por lo menos los últimos videos, porque no son los únicos que les muestro. ¿Qué pasó en Westerbork, el famoso campo por donde pasó Ana Frank? 1944, casi lo mismo que Terezín. Había que filmar una película para mostrar que el campo era productivo, pero no hacia el afuera, digamos, hacia el público y la opinión pública. Albert Gemecker, que era el jefe del campo de Westerbork en Holanda, en Países Bajos, diseña también una película con otro director judío porque necesitaba convencer a las jerarquías de que le sigan bajando recursos, dinero, porque ese campo para él era súper productivo y no quería cerrarlo. Obviamente las condiciones de guerra ya se les complicaban a ellos, sobre todo a partir de junio del 44, pero continuaban con esta cuestión de mantenerlo productivo. En esa situación también hubo fútbol. Este es un video que está colorizado, tiene color, no en su originalidad, pero bueno, se hizo un trabajo en este último año, pero quería compartirlos con ustedes. La música no es original, la pusimos, pero está interesante que vean los detalles, de nuevo, de la gente, de los chicos, y ahora dentro de un ratito les voy a mostrar también las mujeres haciendo deporte. Pierdan, ahora lo vamos a ver con detalle, pero la gente atrás, los chicos, es increíble. Bueno, esta película lo mismo, muestra, fíjense que acá no hay traje a rayas, no hay gente rapada. Miren, si yo adelanto un poco, la gente mirando los partidos, miren esta imagen por favor, que a mí me conmueve como futbolero, me conmueve muchísimo. Este nene con la estrella amarilla como, bueno, buscando un lugar para ver el partido, esta bebé que está acá caminando, otro nene, el padre que va por detrás, o el abuelo. Preguntando tal vez cómo va el partido. Bueno, esto está filmado en mayo, abril del 44. En agosto del 44 llega Ana Frank, entre otras reconocidas, y este campo es vaciado entre septiembre y octubre. La mayoría de la gente que ve en esta filmación fueron deportados a los campos del este, particularmente a Auschwitz, y asesinados allí. Y miren lo que les voy a mostrar ahora. Mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, también formaron parte, lamentablemente, de la propaganda. Y acá tiene una actividad un poco más lúdica, pero de nuevo, es algo increíble. Acá se ven sonrisas, todo valía para utilizarlas de propaganda. Habría que pensar en estos rostros, ¿no? ¿Qué pensará en aquel momento? Si imaginaban su futuro. Bueno, de nuevo, acá lo comparto con ustedes.
pasa por detrás. Miren los chicos con las carretillas, como si fuese un campamento de verano. Todas con sus cabellos, cada uno con su vestido, parecen asiadas, ¿sí? Vuelvo un segundito con ustedes. Es increíble esto. Yo, de nuevo, cuando encuentro este tipo de documentos, me pongo a analizar eso, tratar de pensar desde el lado de los perpetradores, tratar de pensar desde el lado de las víctimas, de las y los que estuvieron allí dentro, de esta cuestión de no imaginarse qué les iba a pasar, tal vez, o sí. Vaya a saber que el que estaba filmando, quiénes tenían atrás apuntándoles con un arma para que sigan jugando. No lo sé, no lo podemos saber en sí, pero cómo el deporte funcionó como este dispositivo, posiblemente para ellos que vieron recién a color como un momento, sí, de cierto esparcimiento, o de sujeción, o de pérdida total del alma y decir, bueno, estamos ya para esto, nuestro destino va a ser este, y por lo menos pasémosla bien. Porque hasta se ven sonrisas, no sé si vieron a las mujeres en algún momento, sobre todo, con ciertas sonrisas. Bueno, muy difícil analizarlo de nuestro costado, por supuesto. A mí no me queda mucho más por mostrarles, en realidad sí, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, será para otro capítulo. Me quedo porque tengo ganas de contestar preguntas. No es que las pelaban a las personas y las ropas no eran las que muestran las películas, no sirve en estos campos. Hay que hacer la salvedad, que no es lo mismo lo que pasaba en el este, es decir, en Polonia, los países de la Unión Soviética, los campos de la Unión Soviética, con lo que pasaba en el oeste, en Holanda o en Francia. Las realidades eran distintas. Los campos en Holanda y en Francia eran de tránsito, porque la opinión pública era otra en esos países. No había posibilidades de instalar cámaras de gas ni asesinar gente tan fácilmente. Sí en los países del este. ¿Por qué? Porque los países del este habían sido totalmente destruidos y avasallados todo derecho, y el Estado polaco, entre otros, porque es allí donde se instalaron los 6 campos de exterminio, fue totalmente destruido. No existía el Estado polaco a partir de 1940. Entonces, al no haber un Estado, no haber poderes, no haber absolutamente nada, salvo el presidente exiliado en Reino Unido, en Polonia era tierra fértil para hacer lo que quisieran. Lo mismo en los territorios de la Unión Soviética, conquistados. No así en Holanda y en Francia. Por eso no van a haber campos de exterminio en Holanda y en Francia. Sí de tránsito, donde la gente posiblemente se moría por ciertas malas condiciones, pero la mayoría eran deportados al este. Me sorprendió ver imágenes a color. Sí, bueno, esto es parte de la tecnología actual, ¿no?, que nos permite esta cuestión. ¿Estaban en absoluto aislamiento y no sabían lo que ocurría en los campos de la muerte? No, Alberto, siempre los sobrevivientes hablan sobre que si te llevaban al este era para morir. Entonces muchos se rehusaban y había ciertas revueltas, pero no había forma. Te subían a un tren y te llevaban. De hecho, en esa misma película que ustedes ven a color, si yo hubiese continuado, se ve la deportación en los trenes. ¿Dónde se pueden ver los films que estamos viendo? Ay, pero yo no podría decir de dónde, porque me sacan la información. ¿De dónde? Es que el problema es que ninguno lo van a encontrar en YouTube. Estoy pensando. Sí, no, el último lo van a encontrar en YouTube, no a color, creo, o sí, pero busquen Westerbork, película Campo de Concentración. Westerbork, lo pongo acá. Westerbork, película o film, y algo van a encontrar. El otro no, el que les mostré de Irena Dodal no lo van a encontrar porque está tomado de la Asociación del Cine de República Checa. Todo claro, todos los aspectos saludables, bien alimentados, como dice Nora, tal cual, Nora, que la miseria no se note en estos casos. ¿Qué pasaba con los gemelos con respecto al principio? Se hacían estudios porque, de nuevo, se consideraba que en el ADN de los gemelos había ciertas cosas que iban a colaborar con el desarrollo de la raza aria. Habría que preguntarle a un genetista qué era lo que se buscaba en sí.
Muchísimas gracias por compartir esta importante información. No, gracias a ustedes. Bueno, yo acá cierro, Tamara, Evelyn, gracias otra vez. Ana Frank pasó por Westerbork, sí. Pasó por Westerbork, fue a Auschwitz, donde todavía siguió con vida, y de Auschwitz, en muy malas condiciones, llega a Bergen-Belsen, donde muere en febrero del 45. A 15 días de ser liberado Bergen-Belsen. La vida de Ana Frank es realmente increíble y trágica, porque de hecho, cuando la deportan a la familia de Ana Frank en Holanda, también estuvo a unos menos de un mes de ser liberada Holanda de los aliados. Después la llevan a Auschwitz, bueno, increíble, lamentablemente. Gracias a ustedes por escucharme. Me encantó estar otra vez, gracias por la invitación. La temática se sigue ampliando, las oportunidades de volver a conversar con ustedes seguramente van a estar y de visitarlos el año que viene también, ojalá se pueda dar y conocerlos a muchos de ustedes. Y bueno, de nuevo, gracias de nuevo por haberme escuchado, por participar y por haberme encontrado una prima nueva como Mara, que no sé de dónde vive, pero ya es prima. Antes de finalizar, lo escuchamos a Eliau Ambra, el presidente de la Keilot. Eliau. Dale, Eliau. Gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias, Leonardo. La verdad, muy impresionante escucharte. Y lo que asombra es que siempre hay más información, siempre cuando pensamos que ya escuchamos, ya sabemos, siempre hay lo que agregar. La verdad, muy triste todo, muy triste ver todo y cómo ellos, qué vivencia que tuvieron. Lo que tenemos que saber es que nosotros, toda la humanidad, día a día, estamos acá en este mundo para arreglar estas cualidades, estas situaciones que sufrió la humanidad en aquel tiempo. Y día a día, cuando nosotros hacemos nuestro pequeño labor de ayudar al otro, de escuchar al otro, estamos construyendo, estamos haciendo el Tikkun Olam, de construir de vuelta este mundo que es Olam Gesed Ibané. La base de este mundo es la bondad, el Gesed, el hacer, el ayuda hacia el otro. Y con eso vamos a finalizar esto, lo que nos da alegría de poder, de tener la oportunidad de arreglar esta crueldad, este desastre que ellos hicieron. Así que muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, gracias y a vos, gracias al equipo otra vez. de Bada Keilot por esta gran actividad. Gracias otra vez y estamos pendientes para los nuevos encuentros. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias por participar.